Un saludo para todos, un agradecimiento infinito a la Organización de Estados Iberoamericanos por permitirnos este espacio de encuentro en la Noche Iberoamericana de Investigadoras e Investigadores. Mi nombre es Clara Inés Sánchez Arciniega, soy docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia, doctora en estudios políticos, y vengo a presentarles hoy la investigación doctoral que hice que culminé durante finales del 2020, llamada El valor público de la cultura, inferencias desde la acción del Estado sobre la cuestión étnico-cultural en San Basilio de Palenque, Colombia. Antes de empezar, ¿por qué San Basilio de Palenque? Y aclarar algo, son inferencias desde allí, es decir, se toma un concepto generalizado, se toma un caso de estudio y al hacer, digamos, la mixtura entre los dos, pues se arrojan los resultados precisamente de la investigación. Entonces, para iniciar, San Basilio de Palenque, pues es un corregimiento del municipio de Mates en el departamento de Bolívar en Colombia. Como podemos ver ahí en la diapositiva, está muy cerca de Cartagena, 50 kilómetros. ¿Y cuál fue su importancia? Y es su importancia. Uno, que durante la colonia y la esclavitud, pues se conformaron no solamente en lo que es territorio colombiano, sino en lo que hoy son otros países de América Latina, lo que se llamaban los palenques, quilombos en otro lado, conformados por esclavos negros fugitivos, llamados cimarrones, que huían precisamente de la esclavitud y pues se refugiaban en sitios apartados donde pudieran congregarse. Esto dio lugar a que, por ejemplo, en Colombia se contaran para el siglo XVII y XVIII palenques, de los cuales solo uno sobrevivió, que es precisamente el palenque de San Basilio, cuyas personas estuvieron de todas maneras, pese a la independencia y todo, muy aislados durante mucho tiempo. Crearon su propia lengua por la mixtura también de orígenes africanos y sobre la base del léxico española, y ellos estuvieron aislados, se conocían quizás por su vínculo iconográfico con Cartagena. Los íconos turísticos de Cartagena desde los años 60, 70 eran las palenqueras, eran las trenzas que hacían las palenqueras, las cocadas, pero pues pocos sabían de dónde provenía esto, y era pues el trabajo que hacían las personas de San Basilio de Palenque en Cartagena, hasta que ellos mismos deciden a pedir apoyo al gobierno nacional para que a través del Ministerio de Cultura se elabore un expediente para buscar una declaratoria de la UNESCO, cuando en ese entonces existía la categoría de patrimonio oral e intangible de la humanidad, a raíz de la Convención de la Diversidad Cultural del 2003, y pasa después, en 2005 es aceptado San Basilio de Palenque, pero en el 2008 ya la UNESCO crea la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, entonces queda pues inscrito en la lista, pero desde el 2005 tiene ese reconocimiento de iniciativa de la comunidad. Entonces ese es uno de los puntos importantes. ¿Cuál es el origen de la investigación? Es sencillo. ¿Cuál es la base del problema? Nosotros partimos de una diversidad étnica y cultural que aparece en la Constitución Política del 91, es un concepto constitucional, una constitución que da un giro total de ser una constitución para un país confesional, católico, apostólico, romano, de una sola lengua oficial, lengua castellana, una unicidad total de nación y de país, para pasar a una constitución que reconoce, y su primer artículo, el artículo 7, reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y en el 8 se compromete precisamente a esa protección de esa diversidad cultural. No fue la única de las constituciones, son varios movimientos constitucionales que va a haber en diversos países de América Latina, poco buscando esos conceptos de diversidad cultural, y muchos de ellos, o mayoritariamente, provienen de movimientos
movimientos sociales, o sea, de abajo hacia arriba es que se van a promover estos temas. Entonces, cuando se habla de diversidad étnica y cultural, necesariamente tenemos que pasar a hablar de un pluralismo cultural que se debe desarrollar en la gestión pública, en el ámbito de la operación de las políticas públicas y, por supuesto, con fuentes jurídicas. Ahora, ¿cuál es la base del problema? ¿Qué sucede cuando el Estado incluye la diversidad cultural, pero las instituciones políticas en cabeza de tomadores de decisiones no lo apropian? Ese es, digamos, el origen del problema. Y así, el objetivo general que me tracé fue analizar el contexto de la acción del Estado frente a la integración de la diversidad étnica y cultural a través de las políticas públicas e inferir desde el caso de San Basilio de Palenque cómo se forma una agenda pública y cómo operan esas políticas públicas en relación con el valor de la cultura referido a la cuestión étnico-cultural. De allí los objetivos específicos, que son 4, ¿sí? Como una pirámide, pues los vamos a ver en este contexto, que es analizar la integración política de esa diversidad cultural en el aparato estatal, revisar cómo fueron la génesis de las políticas públicas referidos al desarrollo, digamos, de la diversidad étnica y cultural, indagar cómo operan esas políticas públicas, ahora sí, en el caso de la identidad cultural y patrimonialización de San Basilio de Palenque, y el último objetivo específico, establecer el estado del arte de San Basilio de Palenque tras la declaratoria en el 2005. ¿Cuál fue el periodo de realización? El periodo de realización fue el 2005, tomando la declaratoria como patrimonio oral e intangible de la humanidad, 2018, cuando termina el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, precisamente en todo este contexto de la paz. Entonces, la metodología que empleé, el marco metodológico fue la teoría fundamentada de Gleiser Strauss y de Corbin Strauss anterior. ¿Por qué? Porque la teoría fundamentada permite en el desarrollo de una investigación ir generando nuevos conceptos e ir abordando nuevas formas de aproximación a los problemas, porque se preveía que eso podía suceder. Entonces, esto, digamos que fue la base. El enfoque es un enfoque cualitativo, de investigación cualitativa, con un método de comparación constante, empleando pues la teoría fundamentada a partir primero de una revisión teórica y luego una triangulación de información para encontrar y de hallazgos a partir de la recolección pues de esa información de fuentes secundarias, ajuste y funcionamiento y revisión de la validez de los resultados. En ese sentido, desarrollo y objetivos pues abordan tanto las fuentes secundarias, que es esa revisión de la literatura y de material audiovisual, marcos de análisis de políticas públicas, fuentes primarias, que ya es mapeo de actores y entrevistas a profundidad. En este caso se realizaron 30 entrevistas a profundidad entre expertos y comunidad de San Basilio de Palenque, y participación en campo, que también se mezcló esta metodología. Y esa participación en campo pues fue un trabajo in situ sobre acontecimientos importantes para la comunidad de San Basilio de Palenque, con lo cual fueron surgiendo paradigmas alternativos y acontecimientos, algunos de ellos no previstos, pero que pues fueron apareciendo allí. Entonces, esto nos da para el análisis, cuando se cruza la información, para elaborar 3 categorías de análisis con base en la información y hallazgos y en el relacionamiento de conceptos. Y esos hallazgos se van a traducir en conceptos, y de esos conceptos se van a extrapolar las conclusiones que tienen que ver con el análisis de la información y ese relacionamiento conceptual de los hallazgos. La revisión teórica muy rápidamente parte de analizar todo el tema del multiculturalismo, que no es el que se toma, pero sí es importante traerlo a colación, Wilkin Lica y su multiculturalismo, pero pues totalmente del norte, ¿no? Si uno mira norte-sur, es del norte. Ellos tienen migrantes de muchas nacionalidades, o sea, su
realidades sociales distintas a la realidad de América Latina, donde nosotros somos mestizos, convivimos con los afros, convivimos con los pueblos originarios. Entonces, pues de alguna manera esa visión más eurocentrista pues nos lleva a, o me llevó a mirar las tesis de Boaventura de Sousa Santos y su pluralismo cultural en sus críticas precisamente al multiculturalismo por no basarse en el reconocimiento pleno de esa multiculturalidad, y donde él propone un multiculturalismo progresista como una precondición para generar una relación mutuamente balanceada entre lo global y lo local. Pero además ese pluralismo cultural nos tiene que llevar al pluralismo jurídico necesariamente para el desarrollo de esa diversidad cultural, y pues mirar cómo el Estado incorpora esos sistemas de creencias, sistemas de regulación que tienen estas etnias, y cómo lograr que estos se incorporen, digamos, dentro de todo el corpus jurídico del Estado. Santos entonces nos lleva a hablar ya de una interculturalidad, o sea, nos trasladamos a la interculturalidad entendida como un constitucionalismo intercultural, y no como un consenso de uniformidad para que todos seamos iguales, sino diferentes y diversidades dentro de una misma nación. Último, que son las críticas a esa interculturalidad, es un poco los movimientos sociales que estamos viendo ahora en América Latina con la idea de la decolonialidad, de las resignificaciones, pero digamos que esto lo traigo a colaciones porque ese ha sido un poco como el desarrollo que ha tenido esto. Esto me dio para que salieran 3 categorías de análisis: agenda de políticas públicas, agenda operativa, o sea, cómo se desarrolla, y la patrimonialización de San Basilio de Palenque, porque esa es un poco la base en ese caso particular. Aquí pues se tomó a Pierre Muller con su mediación social para morigerar los desajustes sociales, el Derikov con los intereses gubernamentales, y John Kingdom con sus ventanas de oportunidad, cuando hay grupos que quieren poner problemas públicos en agenda, pero pues de pronto encuentran más bien algún espacio porque en términos generales no lo encuentran. La agenda operativa, ya el desarrollo nuevamente la acción coordinada que propone Muller desde lo cultural, precisamente modificar el ámbito cultural y social para que haya un entendimiento. Charles Tilly, que nos habla de la importancia de reducir las desigualdades. Rodi Magemati, colombianos, sobre las reflexiones que hacen ellos respecto a las políticas de las diversidades y las identidades con la emancipación. Y finalmente Slava, que esto me dio con los juegos de poder para crear una propuesta de marco de análisis de cómo se ve la identidad cultural y cómo entra dentro de las políticas públicas. Finalmente, la última categoría, UNESCO, institucionalidad global. Aquí hay 3 visiones importantes, o más bien 2, la institucionalidad global, ¿sí?, que es del derecho positivo y que es criticada por muchos, o sea, que la patrimonialización es un término que existe, se cuña en francés principalmente, pero digamos que tiene críticos y tiene a favor. Aquí se tomaron las 3, aquellos que critican la patrimonialización de la cultura y las tensiones que se generan entre identidad y poder representativo del Estado, pero también la categoría de UNESCO para poder abrir esas ventanas de oportunidad de las que hablábamos con Quinto. Ya cuando uno mira, traduciendo esta metodología, cómo se aplicó en cada uno de los 4 objetivos principales, pues aquí vemos cómo vamos partiendo desde el primer objetivo de integración, cómo se hace la revisión de la literatura, material audiovisual, la mayor parte de la normativa legal vigente. En el segundo volvemos a tomar las mismas para la génesis de las políticas públicas, pero ya para la operación de las políticas públicas volvemos a tomar toda esa revisión, pero adicionalmente ya se va a cruzar con las entrevistas a profundidad a expertos y a comunidad palenquera, y la participación
en los eventos, ¿sí? De caso con base en Jean, que pues va a ser ya el retrato final de San Basilio de Palenque tras esa declaratoria que va a cruzar. Entonces, muy rápidamente, todas estas fueron las normativas políticas que se realizaron, que se analizaron, las entrevistas que se realizaron también durante el tiempo del desarrollo de la investigación. Aquí la participación en acontecimientos como Festival de Tambores, que agrupa todo lo cultural, todo lo patrimonial en dos tiempos diferentes para mirar la evolución. Y este último, que es bien importante, que es una reunión general que hubo el Consejo Comunitario Macán-Camaná. Los consejos comunitarios es la figura para las comunidades afrodescendientes con territorios colectivos que creó el desarrollo de la Constitución después de la Ley 70 de 1993, para que crea las consultas previas, todo el enfoque diferencial y lo que es como el reconocimiento de los derechos fundamentales de estas comunidades. Entonces, ¿cómo se reúne este consejo? Todos los registros sonoros que salen de allí, que además fue convocado por la comunidad palenquera llamando al Estado colombiano a que resolvieran unos problemas que habían generado por desconocimiento de esa diversidad de la normativa y por no estar apropiados precisamente de estos temas. Esto fue convocado por jóvenes palenqueros. Aquí, luego la metodología, una vez se tuvo recolectada toda la información, se empleó el software Atlas-T para introducir bajo estas categorías pues los elementos tanto de imágenes, entrevistas, textos, para ir sacando entonces las conclusiones que nos dan los hallazgos. Con base en esos hallazgos, entonces vinieron los relacionamientos ya de conceptos, ya no de hallazgos, sino de conceptos que resultan en el marco de esas tres categorías de análisis. La primera, la agenda de políticas públicas. Estos son los relacionamientos de conceptos que salen, como que hay una indeterminación en las políticas públicas. Aquí hago y de paso, cuando nosotros vamos a ver en esta segunda categoría, Mincultura y gobernación en positivo, es por qué no políticas culturales, por qué se abordan políticas públicas y políticas culturales, porque las políticas culturales todas prácticamente se asocian a una institucionalidad que en el Estado colombiano está en cabeza del Ministerio de Cultura y es como si fueran marginales, aun cuando el resto del corpus de políticas públicas en general, de educación, de agricultura, de tierras, en fin, va a abordar todos los temas étnicos y culturales, pero se quedan más en el discurso que en la acción y que en la apropiación o integración, como lo he llamado. Entonces, esas políticas indeterminadas, desconocimiento del pluralismo jurídico por parte de los tomadores de decisiones, el abandono, esto es producto del histórico abandono del Estado, importante las movilizaciones bottom-up o de abajo hacia arriba de estas comunidades para lograr poner sus problemas en agenda pública y velar por sus derechos fundamentales, reconocimiento de sus derechos fundamentales y restitución de sus derechos fundamentales. Se percibió todavía exclusión y discriminación, quizás no consciente, pero sí porque todavía no hay una apropiación total de esa comprensión de esa diversidad cultural. La agenda operativa nos va a arrojar temas similares, pero hay acciones muy dispersas desde las diferentes instancias de los gobiernos y de las políticas públicas, lo cual genera que también las mismas comunidades se polaricen por esos intereses. En el caso, como les decía, a Mincultura lo ven muy positivo, pero a otros no lo ven tan positivo, entonces es curioso que se hayan presentado. Todos manifestan unas instituciones débiles, mucho acción por los jóvenes y por los niños, la recuperación de su lengua, acusan politiquería y corrupción precisamente aprovechando estos temas de enfoque diferencial para lograr réditos particulares, muchas veces de políticos, ¿sí? Y
esto lo consideran como que la cultura se pone en peligro. Y con respecto a la última, que es la patrimonialización del bien cultural, consideran que ha sido más positivo, muy positivo, muy pocos consideran que ha sido negativo, consideran que ha contribuido los palenqueros, esta parte ya se centra mucho en los palenqueros, a que ha contribuido a la recuperación de sus tradiciones, a la revalorización y resignificación de esas tradiciones, que han logrado visibilización y proyectos a través de esto, mucha atención, pero esa atención también se les puede volver en contra porque puede haber peligros de aculturación, entre esos del turismo. Hay una contingencia ya que aparece el turismo como un elemento contingente, y entonces ya cuando se toman las categorías y lo trasladamos a San Basilio de Palenque, nos aparece un Palenque globalizado y localizado, una identidad cultural valorada y apropiada, y un dilema entre el Estado y el mercado que se presenta. Aquí, por ejemplo, vemos algunas imágenes, ganadores de unos premios internacionales de cocina, el festival de tambores, miren los niños, pues digamos desde pequeñitos, rap palenquero que hacen los jóvenes en su lengua, los hitos, pero también vemos aquí, por ejemplo, cómo ellos ya empiezan a debatirse entre el emprendimiento y el no emprendimiento, entre el turismo y llevar esto al turismo o otro tipo de reconocimientos que son perfectamente válidos, pero que a veces digamos que manifiestan esa preocupación de cómo se puede estar llevando eso en el plan especial de salvaguardia, pues que es el instrumento que la declaratoria de patrimonio les deja para que ellos puedan decidir sobre sus futuros. Entonces, en Palenque globalizado y localizado están las polarizaciones por intereses políticos, eventos culturales que van creciendo, pero también crece la dependencia del Estado. Interesante es que ya hay grupos de palenqueros que han aprovechado las becas internacionales que hay para pueblos originarios, para pueblos indígenas, para este tipo de comunidades, y ya tienen sus propios centros de investigación y sus propios investigadores que participan en las investigaciones sobre las culturas palenqueras, y por eso lo consideran un laboratorio. Tenemos aquí la identidad cultural que sí está valorada, ese es el hallazgo, están empoderados para la resolución de conflictos desde los jóvenes ya. Importante la recuperación de la lengua allí. Participación en espacios de representación nacional, o sea, con relevos generacionales. Mantienen esa idea de que fueron el primer pueblo libre de América porque firmaron el Entente Cordiale a finales del siglo XVIII con la corona española para no agredirse más. Al alto sentido de lo patrimonial y una visibilización de la lengua, donde allá hacen talleres de lengua inclusive para visitantes turistas. Y esto del estado de mercado, como lo decía, es como un giro emprendedor que han venido dando los temas culturales, y como que ya me meto pues en el tema de emprendimientos. Están empezando a emplear también mucha tecnología con la idea de visibilizar como una protección a su vez a San Basilio de Palenque, una interrogante sobre el turismo y cómo lo deben llevar, y una amplia conciencia de la etnicidad. Y ya voy cerrando, en la primera parte puse el origen, que fue esta primera parte de la circunferencia, y los hallazgos que ya nos permiten hablar de una identidad étnico-cultural y de un valor público de la cultura, que fue el tema de la tesis. Esa identidad étnico-cultural nos habla y nos pone ya frente a unos conceptos radicales, ¿sí? Pluralistas, que acompañan lo cultural, nos pone frente a un reconocimiento de la diferenciación, y nos pone frente a unas instituciones compartidas. Y el tema del valor público, bueno, está allí latente, es evidente que es importante, es un paradigma resultante en todo el demás, lo de fuera de las políticas culturales. Todo el resto de corpus de políticas públicas incluye estos temas, pero se quedan en el discurso, no la operatividad de esas políticas públicas y esas normas es donde todavía no se ha logrado esa integración
al estado de la diversidad cultural y pues vendrá todo este reforzamiento teórico de ese valor público de la cultura y del Estado frente a estos temas de la patrimonialización. 3 conclusiones generales. La agenda pública sí reconoce la identidad cultural, pero limita su ejercicio. Hay una ambigüedad en esas comprensiones por parte de los tomadores de decisiones. Lo que se identifica como alto valor, por ejemplo, para los pueblos étnicos, no es compartido de la misma manera por el resto de la sociedad y tomadores de decisiones y a veces van en contravía. Y finalmente, un instrumento de reflexión es este para el alto gobierno. Hay que reducir esas limitaciones frente al pleno ejercicio de la diversidad cultural, porque existen todavía en el Estado colombiano limitaciones. Y finalmente se comprobó el alto valor del concepto de identidad cultural, que leído como diversidades en un diálogo local, global o glocal, como dirían algunos, se presenta como un gran pulsor e impulsador de probabilidades de desarrollo de ese pluralismo cultural bajo una intercultural a la que llamaríamos participativa. Pues no me resta más que dar las gracias por el espacio a la OEI. Con la imagen que me acompaña, nuevamente gracias y éxitos para todos los investigadores de esta noche iberoamericana.